Buenos días. Bueno, antes de dar paso a la palabra, tenemos un bebé para presentar, así que pediría a Tomás que viniera, aunque él no puede venir por sí mismo. Lo traen sus padres, Gustavo y Gabriela, unos hermanos que nos han estado apoyando en la iglesia de General Ricardos y ahora creo que están fuera de Madrid, ¿no? Sí. ¿Dónde estáis viviendo? Cienpozuelos. Y bueno, es una alegría verlos aquí hoy, nos ha alegrado, y sobre todo la alegría de ver a este pequeñajo, Así que gloria a Jesús. Vamos a presentarlo. Gloria a Dios. Wow, ¿qué tiempo tiene? Está grande, Bueno, aquí presentamos a Tomás, Gloria a Jesús. Y bueno, reconocéis que es un hijo de Dios, de que Dios tiene autoridad en él, de que es un hijo y se lo dedicáis a Dios, para que Dios haga con él su obra. Y para eso ha venido al mundo, ¿no? Yo tengo claro que Dios nos trae al mundo, venimos a este mundo pues con un plan, un propósito, y es pues el plan de Dios. Señor, te presentamos a esta criatura, a este bebé, Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté en el bendito Dios. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Dios mío, en esta vida, Señor, que comienza. Guárdalo en este camino que comienza, Señor. Dios mío, líbralo de cualquier mal, sobre todo en estos tiempos de enfermedades, Dios mío. Guárdalo en el hueco de tu mano, Señor, y oramos, Señor, para que tú, Dios mío, y tu Espíritu Santo hagan la obra sobre él. Que no haya ningún impedimento, Señor, al cual tú lo has traído en este mundo. Reprendemos la obra del mal, Señor, reprendemos cualquier maldición que venga sobre su vida, cualquier herencia genética, Señor, familiar, de maldición que haya, la rompemos por tu sangre, Jesús, Dios mío, sobre esta vida. Oramos por esta familia tan preciosa, por sus padres, Dios mío, para que tú los bendigas, los llenes de amor para con su hijo, Señor. Los llenes de sabiduría para que puedan educarlo conforme a tu voluntad. Que haya temor, temblor, sobre todo amor en este hogar, Dios mío, y que tú bendigas esta familia. Te presentamos a Tomás como hijo tuyo. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, gloria a Jesús. La misericordia de Dios son eternas, dice su palabra, y hay un salmo que dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día, y son nuevas cada día porque las necesitamos en nuestra vida. Amén. A mí el Señor hoy me hablaba del amor que Dios tiene con nuestra vida, de cómo el Señor persevera en seguir poniendo su mirada sobre nosotros, en que el Señor no se cansa de pelear por ti y por mí, de que como muchos decimos que la victoria está ganada, la victoria está siendo luchada por el Señor cada día. Y vemos cada día acontecimientos cerca de nosotros, como dice su palabra, que caerán a nuestra derecha, a nuestra izquierda, pero nosotros seguimos adelante, porque somos el pueblo de Dios, porque somos un pueblo escogido por el Señor, con un plan, con un propósito, como hablamos, pero sobre todo Dios quiere hacer la obra en nosotros, y eso hace que cada día el Señor se renueve en nuestra vida, y el amor de Dios cada día sea nuevo con nosotros. Amén. Me hablaba el Señor en estos días de perseverar, de insistir, ¿no? Sobre todo me venía la palabra insistir, ¿no? Persistir en el lugar, en el sitio. Y me traía la palabra de Dios varios versículos que hoy quiero compartirlos. Son versículos largos, ¿no? Sobre todo en el Evangelio, el Señor nos enseña mediante parábolas. Y vamos a leerlo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del 1 en adelante, nos habla
la parábola de la viuda y el juez injusto. La conocemos, ¿no? Pues la palabra de Dios sigue siendo revelada cada día, ¿no? En nuestras vidas. Y el Señor nos sigue hablando hasta que llegamos a entender, hasta que llegamos a ponerlo por rémar en nuestra vida. Pero sobre todo yo comenzaba a decir que el Señor es nuestro maestro, y el Señor, como buen maestro, tiene la paciencia de seguir soportándonos, seguir aguantando, de teniendo la sabiduría de Dios para poder llevarnos, ¿no? Enseñarnos, que hagamos que entendamos. Yo con el paso del tiempo he visto muchas personas cerca de mí y he visto muchas personas desistir. Y no digo de desistir, desistir en el camino, pero desistir también en mi vida. Desistir en una vida rebelde, en una vida que en el mundo ha sido, ha sido mala. Y lo que me llamó la atención de Jesús fue su insistencia, ¿no? Hasta la muerte. Perseveró y sigue perseverando en nuestras vidas, sigue luchando. La palabra de Dios dice que aunque el justo 70 veces cayere, 70 veces será levantado. Amén. En una señal de que Jesús siempre está ahí, de que el Señor siempre nos levanta. Y yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y la miraba en mí, ¿no? La gente que ha perseverado en mí, y a veces incluso hasta gente cercana, no sé, familiares, a veces no han dado en el decir, lo voy a ganar, voy a perseverar en él. Como buen maestro que es Jesús, y yo digo que el buen maestro no desiste sobre el mal alumno, sino el buen maestro se gana al mal alumno. El buen maestro es el que saca de sí todo lo mejor que tiene, de su preparación, de su talento, de su don, para no desistir del mal alumno, del alumno que está desviado. No sé si habéis visto estas enseñanzas, ¿no? Del profesor que es perseverante hasta el final y al final gana la batalla. Amén. Así es el Señor con nuestras vidas. Dice esta parábola en Lucas 18, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. De orar siempre, de perseverar, de insistir en la oración, de no desmayar, de no abandonar, de no dejar el llamado que Dios te ha puesto en ti. Tanto hemos escuchado, hemos hablado nosotros mismos, tanto hemos nosotros a veces confesado por nuestra boca, pero el no perseverar en medio de las circunstancias, de las pruebas, nos hace que no logremos el triunfo, el galardón. El galardón es el que llega hasta la meta. El supremo galardón es llegar hasta el final. Sí, en nuestra vida, pero también en tiempos que tenemos, en proyectos que hay en nuestra vida. No sé si Dios te ha hablado alguna vez, pero Dios te habla claramente y te dice lo que Dios te quiere dar. Hay que perseverar en ello. Amén. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Amén. Vivimos situaciones en estos tiempos donde vemos un ataque, ¿no? a las cosas de Dios. Vemos un ataque a lo que es la palabra de Dios. Vemos, por lo menos en España, que es lo que yo estoy viendo en mi generación, vemos un ataque feroz a lo que es todo lo que son las cosas de Dios. Y vemos también mucha injusticia. Vemos lo que no es justo, ¿no? Y lo que es justo, primeramente tenemos que entender. Lo que es justo es lo que viene de Dios. Lo que es justo es lo que Dios habla. Lo que es justicia es la palabra de Dios. Amén. A veces cuando se ponen dos personas a debatir, es difícil darle la verdad a uno, la justicia a otro. La verdad es Cristo, la justicia es Jesús, lo justo es la palabra de Dios, lo que dice el Señor. Amén. Y vemos mucha injusticia en estos tiempos.
Yo me ponía a pensar en esta palabra en estos días porque veía que en estos tiempos como que lo malo, las tinieblas, lo que es injusto, está no prevaleciendo, sino está avanzando, está ganando terreno. Aprobaciones de leyes, situaciones injustas dentro de nuestra propia comunidad, de nuestra propia casa. Y hay algo que yo estoy viendo, y es que hay conformismo en el pueblo, como que nosotros aceptamos, como que callamos, como que a veces decimos, bueno, el Señor haga justicia, pero el Señor nos ha llamado a nosotros a que hagamos justicia en medio de estos tiempos. El Señor nos habla que el reino de Dios y su justicia se hagan allí donde esté el Hijo de Dios. Amén. No callarse, no aceptar. Sí, el Señor a veces, y la palabra de Dios nos habla, ¿no?, de que tenemos que presentar defensa con mansedumbre, con humildad, pero debemos de presentar defensa. Debemos de ser luz donde estemos, tanto en estos tiempos que lo compartimos, de que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo? Pues confesando lo que es injusto, no aceptando en lo que nosotros, lo que nos quieren hacer, entender o comprender o actuar en los tiempos que somos o vivimos injustos. Amén. Está hablando de un juez, está hablando de autoridad, está hablando de autoridad del hombre. En aquellos tiempos como en los de ahora, lo que diga un juez, como se dice en mi casa, va a misa. Ha de ser llevado a cabo. Pero la palabra de Dios dice que primeramente tenemos que respetar lo que son las leyes de Dios. Y si las leyes del hombre van con las leyes de Dios, amén. Pero si no, ay amigo, tenemos un conflicto en nuestro interior. Tenemos una división en nuestra vida que tenemos que tomar una decisión en nosotros. Ahí nos viene la palabra de ser fríos, de ser calientes, de ser tibios o de aceptar los tiempos que estamos viviendo. Y yo veo como que en estos tiempos como que hay conformismo, vuelvo a decir, como que aceptamos los tiempos que vivimos. Pero si nos damos cuenta, ¿no?, la palabra de Dios nos habla que debemos de insistir, debemos de perseverar, debemos de resistir los ataques que vengan contra nuestra vida, contra nuestra casa, contra nuestra iglesia, contra nuestro pueblo. Amén. No sé tú si estás viendo los tiempos que hay. La palabra de Dios habla mucho de batallas. Y yo creo que vivimos tiempo de batallas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, si es verdad. Pero sí tenemos una lucha espiritual. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de la lucha espiritual que hay en estos tiempos. Y sobre todo en estos últimos tiempos donde ha habido tiempo de tomar decisiones, en elegir, en escoger, donde hemos tenido unas votaciones aquí en España mismo y donde a veces no sabemos ni a quién votar porque vemos o pensamos que de todo lo malo mejor es escoger lo menos malo. Pues yo pienso que hay que tomar decisiones en el Señor y decisiones de buscar la justicia, allí donde estemos, allí en lo que hagamos, ahí en lo que se nos presente en nuestra vida, ser valientes, no tener un espíritu derrotista, porque parece ser que los que son malos los que vienen contra nosotros, pueden ser malos los que vienen contra nosotros, pero mayor es el que está en mí, y ese es el Señor. Amén. Dice que había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Yo no sé qué tiempos piensas que estás viviendo, pero vivimos esos tiempos, donde ni se teme a Dios, ni se respeta a Dios, ni se valora a Dios. Pero eso no quiere decir que tú no temas a Dios, que tú no respetes a Dios, que tú no reconozcas a Dios allí donde estás. Hace tiempo escuchaba a un hermano, ¿no?, y hablaba de tener impacto allí donde estemos, de ser reconocidos donde estemos. Ser reconocido donde estemos no es llevar la contraria, pero sí ser testimonio de Jesús. Sí ser una persona de que el sí es sí, el no es no. Pero no porque la mayor parte de donde estamos van en contra o no temen a Dios, yo voy a pasar desapercibido y voy a aceptar. Si hubiera, aunque fuese uno justo en la ciudad, Dios perdonaría. Aunque fuese uno que fuese valiente y levantase su voz y perseverara en oración, sin aceptar la injusticia que está habiendo, porque volvemos a repetir los tiempos que vivimos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero nosotros
Somos personas que tenemos a Dios, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo no podemos aceptarlo. Y vivimos tiempos como en esos tiempos de esta viuda. Tiempos de donde no hay temor, donde no hay reconocimiento de Dios. Pero nosotros, como iglesia, tenemos que buscar la justicia. Y como dice su palabra, allí donde estemos, buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Dice que aunque no tenía, ni conocía ni tenía temor de Dios, pero sí hubo algo en este hombre, en este juez. Y dijo, no que venga de nuevo esta viuda, no que siga persistiendo, perseverando, no de continuo vaya a venir a mí y me sea de molesta para mi vida. Lo que nos quiere decir de que nosotros, en utensilio de Dios, debemos de tomar posición. Amén. Me escribió un hermano y me decía, Dios es fiel, Dios provee, Dios es bueno, cuando vemos que hay bendición. Pero el Hijo de Dios no puede estar con las manos en los bolsillos. El Hijo de Dios no puede estar quieto. No sé si me entendéis. Tenemos que ver que Dios provee, que Dios es bendición, pero en nuestro caminar, en nuestra valentía, en nuestro esfuerzo, en nuestra perseverancia, en nuestra justicia, en nuestra luz. Amén. Se me viene a la mente cuando Moisés, dice la palabra de Dios que fue escogido para liberar al pueblo cautivo, pero Moisés se tuvo que presentar delante del faraón. Y Moisés fue en el nombre de Dios, fue con la autoridad de Dios. Él iba, primeramente fue un hombre que tenía como cobardía. Pero Dios le dijo, no, ve tú en mi nombre. Y en mi nombre libertaré al pueblo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el faraón se resistió. Moisés no desistió y se volvió atrás, sino Moisés perseveró. Moisés dice que se presentaba cada día delante del faraón, pidiendo que el pueblo de Dios fuera libertado. ¿Sí o no? La palabra de Dios no habla de que fue un toque de Dios, sino fueron 10 toques de Dios. Hubo 10 plagas, las cuales doblegaron la fuerza de la injusticia, la fuerza del hombre fuerte que tenía cautivo al pueblo de Dios. Y hubo 10 plagas fuertes, hasta que el faraón se debilitó y dijo, mejor que se vaya, que salga el pueblo. Aunque después se arrepintió, pero que salga. No sé cuáles son tus luchas, pero nuestras luchas se ganan con el poder de Dios. Y la palabra de Dios nos comienza diciendo de que debemos de perseverar en la oración, de que debemos de seguir, persistir, hasta que veamos la mano de Dios, hasta que veamos la victoria en el Señor. Amén. Yo lo que veo en estos tiempos, hermanos, es que no acabamos lo que hemos comenzado. Yo lo que veo en este tiempo de generación, porque el final de todo o el principio de todo es la fe que tengas, la certeza que tengas de que Dios está contigo, la fe que tengas de que a lo que has sido llamado es porque Dios te lo ha dado, y si Dios te ha hablado lo vas a conseguir. Y veo tantas veces tantos proyectos dejados a la mitad, tantas obras que Dios quiere hacer en las vidas a mitad de trabajo, a mitad de construcción, dejadas, desechadas. En el ministerio donde estamos, en Remar, yo no sé las vidas que Dios, y lo he visto con mis ojos y puedo dar testificar de que Dios ha hecho tantas obras, primero en uno, obras casi imposibles y Dios las ha hecho posibles, porque Dios todo lo puede, y si Dios te ha dado un llamado es hasta el final. Pero veo desistir tantas veces. Y se me viene a la mente la parábola de ese buen alfarero, ¿no? Que estaba en su taller elaborando una vasija y se le rompía en sus manos, pero volvía a hacer otra nueva. Una enseñanza de que los tiempos a lo mejor no serán fáciles en los que vivimos, de que las cosas pensamos de que es entrar por la puerta estrecha y angosta, y el camino que vamos a andar es un camino de bendición, claro que sí, en tiempos buenos y en tiempos menos buenos, pero en medio de las pruebas es donde tenemos que fortalecernos en el Señor.
e insistir, persistir, perseverar, estar firmes, porque la victoria es del Señor. Y como dice su palabra, la victoria está ganada desde los principios. Amén. Una de las actitudes que tiene la persona que tiene poca fe, la actitud de una persona que en vez de seguir adelante, pues como digo, con gozo, con ánimo, con el llamado de saber que Dios te ha llamado para ello, pues una de las cosas es la duda. Y la duda viene a traerle al enemigo muchas veces a nuestras vidas. La confusión, la división en nuestra mente, en nuestro corazón, el no saber qué es lo que quieres escoger. Y una de las cosas también que se me venía o estaba pensando es, nos lamentamos, nos quejamos de cómo son las situaciones. Nos quejamos bastante y vivimos un tiempo donde el pueblo se queja mucho, donde se lamenta bastante. Y el otro día me venía esta situación, ¿no? Y se lo decía a un hermano. Me decía, es que en el lugar donde estoy es un lugar difícil. Y yo decía, ¿pero te ha puesto Dios en ese lugar? Dice, sí. Pues entonces persevera. Dios te tiene llamado para algo. Es que es un lugar donde aquí no crece nada. Es un lugar donde si ves apenas hay fruto. La palabra de Dios dice que yo abriré ríos en los desiertos. Ahí es donde se ve la mano de Dios. Cuando llegamos al límite de lo imposible, cuando llegamos al límite de las fuerzas, cuando llegamos al límite de todo controlado, de toda la situación está bien, y llega el límite de clamar a Dios, llegamos al límite de decir, no, yo y mi casa serviremos al Señor. No, yo no me voy a volver atrás, yo sigo hacia adelante. En medio de la tempestad, en medio de la dificultad, no me voy a debilitar. Al revés, las pruebas me fortalecen. Porque la palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy. Porque cuando nos debilitamos en medio de la injusticia de este mundo, ahí es donde tiene que salir la fuerza de Dios en nuestra vida. Decir, no, yo me planto aquí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo no voy a aceptar la injusticia que está viniendo. Amén. Hay una lucha feroz en estos tiempos, es la lucha de la enseñanza, ¿no? En España. El otro día incluso hasta la propia ministra se le veía bien claro, diciendo de que la autoridad la tiene el Estado, la educación la lleva el Estado y no la llevan los padres. Y la ideología de poder el padre escoger la clase de religión, eso no le pertenece al padre, sino le pertenece al Estado. Pues para mí es injusto. Para mí no es de Dios. Lo que tendríamos que hacernos es rebelarnos, pero rebelarnos con la autoridad de Dios, porque tenemos la verdad que nos respalda, porque tenemos al Señor que nos respalda, pero los padres aceptamos. Y como es lo que está en estos tiempos, pues nosotros tenemos que aceptarlo y tenemos que dejar a nuestros hijos en medio de los lobos. Pues yo a mi hijo no lo dejo en medio de los lobos. El otro día nos llamaron la atención allí en el colegio donde estamos y nos dijeron, ¿qué pasa con vuestros padres que no dejan que vengáis a ninguna fiesta? Pues claro que no dejamos ninguna fiesta. Claro que no vamos a llevar a nuestros hijos a la fiesta de Halloween. Claro que a nuestros hijos no los vamos a llevar a ninguna fiesta de carnavales. Claro que a nuestros hijos no vamos a permitir que participen en fiestas que son paganas. Nuestros hijos irán a las fiestas de Cristo. Y si tú no lo ves bien, pues yo tampoco veo bien que no vengas a la iglesia, que no vengas al lugar donde nos reunimos para adorar a Dios y alabar a Dios. Y tenemos que hacer esa defensa con justicia, con mansedumbre, con sabiduría. Dice la palabra de Dios, aireaos, no, pero no pequéis. ¿No es así? No llegar ahí en un carne con carne. No. Pero sí con la autoridad de Dios. Esta mujer viuda no tenía más recursos, más que decir, ¿cómo? Yo te llamo a la puerta todos los días, pum, 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 pum. Dijo, qué pesada esta mujer. A lo mejor el mundo no entiende realmente qué es Dios en medio de nosotros. Y a veces
con esa ceguera, no lo entienden, pero no llevan, ¿cómo puedo decir?, su plan a cabo. Porque Dios es el que hace la obra. Amén. Y hablo como esto del colegio, como tantas cosas que estamos viendo en estos tiempos, donde el pueblo de Dios acepta, esperando que venga la liberación, esperando que caiga, no sé, que caiga del cielo y que todo obre. Dios te quiere utilizar a ti, ahí donde estás, en tu trabajo, en tu hogar, ahí donde estés y hay injusticia. Busca la justicia de Dios. Amén. Y viene, como digo, ¿no? La queja, el lamento. Y yo ponía, por ejemplo, la viuda de Sarepta, ¿no? Fíjate, nos habla de dos viudas. Una con valentía, con respaldo, con persistencia, orando, perseverando. Y otra, pues como dice, con los brazos bajados, esperando a morir en esa noche. ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo te consideras tu vida allí donde vas? ¿Eres activo en el Señor? ¿Eres luz? ¿Eres antorcha? ¿O eres como esa luz que está bajo la mesa y que esperas por lo que quiere el diablo, que quiere matar, robar? Amén. En el Evangelio de Mateo también nos habla de otro ejemplo. Mateo 15, versículo 21, y nos habla otra historia, ¿no? Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Pues es muy pesada y parece ser que tú no la escuchas. A veces los discípulos parece que sabían más, escuchaban, veían más que Jesús. Y a veces el discípulo quiere darle enseñanzas al maestro. Pero el maestro lo sabe todo. El maestro lo ve y lo escucha todo. Y los tiempos son del maestro, no son nuestros tiempos. Y los tiempos no nos debilitan, los tiempos de Dios no nos debilitan, nos fortalecen. Cuando no viene la respuesta no nos debe debilitar, nos debe de ir fortaleciendo más. Amén. No sé si tienes cosas presentadas delante de Dios. A lo mejor hay muchas que la has dejado a medias, inacabadas. Esto no es de Dios. ¿Te la ha confirmado el Señor? ¿O has sido tú el que en el tiempo que tú has puesto no has escuchado palabra y has desistido? ¿Hasta cuándo clamaremos? El pueblo de Dios dice que fue liberado y hemos visto el ejemplo de Moisés, pero hubo un pueblo que clamó a Dios. Lo dice muy rápido, pero yo creo que pienso que fue un pueblo que ya estaba cansado de 400 años de esclavitud. Y oró, y oró, y oró, y persistió y clamó de generación en generación hasta que Dios escuchó. Amén. Y Dios es justo y es pronto para escuchar. Pero también Dios tiene sus tiempos y hay que entenderlos. He visto tanto que nos debilitamos porque el tiempo pasa y parece que no llega la respuesta y el pueblo desiste. ¿Sí o no? Amén. Si no somos fieles en lo poco, pues en lo mucho Dios no nos pondrá. Y veo que a veces en lo poco el pueblo desiste, pues qué sé yo, en cosas importantes para uno, pero que se las ponemos a Dios, pero que al poco tiempo desistimos y las buscamos a otro sitio. Es como que el pueblo que está apartado de lo que es el mundo y está solamente dependiendo de Dios, cuando ve que no hay algo que viene de parte de Dios, se bajan pues bueno, a Egipto, a buscar. Es que como no viene de Dios, entonces yo me voy a buscarlo, a comprarlo, a adquirirlo, porque llevo tanto tiempo, porque yo me justifico. ¿Me estáis entendiendo? Amén.
Vivir por fe. Y la fe los tiempos los pone el Señor, no los ponemos nosotros. Y en este caso la mujer estaba gritando a Jesús. A veces no hace falta gritar, solamente el sentir de nuestro corazón hace que Jesús nos escuche. Y Jesús, sin que abramos nuestra boca, sabe lo que necesita nuestra vida, ¿sí o no? E incluso ni nosotros lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Y dice la palabra, ¿no? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a su discípulo, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo: sí la he escuchado, y yo he venido a este plan. Yo he venido a los que están necesitados, a los que me claman a mí, yo les respondo. Pero yo también quiero probar. Yo quiero ver de que realmente es de su corazón el que está clamándome. Yo estoy interpretando esa intención, pero la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Quién sabe cómo Dios piensa? Podemos acercarnos al Señor y ver el amor, la misericordia de Dios, pero sus pensamientos, difícil de interpretar. Pero yo creo que Dios quiso también dar una enseñanza a los discípulos. Dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La actitud de esta mujer, incluso en medio de las personas que sobre todo cuánto nos han dicho: ¿y por qué sigues? ¿Y por qué estás ahí? ¿Y tú vales para otra cosa? Y mira que no te toman en cuenta, y mira que estás llamando y no te abren, y mira que estás perdiendo tu vida, y mira que de toda la familia eres tú el único o la única que solamente haces esto, ¿y qué pasa contigo? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿O solamente me pasa a mí? ¿O todo el mundo te da palma y te dice: qué bueno, hijo de Dios, cristiano, adelante? Vemos tiempos difíciles, adversidades. Pero ella se acercó a Jesús y dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Gloria a Dios. Su hija fue sanada desde aquella hora por la fe que tuvo la madre, por la perseverancia, por no desmayar, por insistir hasta el final, por reconocer al Señor hasta el final. A Job solamente eran situaciones, la historia de Job, de solamente debilitarle la fe. Y Job no debilitó su fe, sino fue creciente. A veces cuando predicamos la palabra en estos versículos tan cortos, pues pensamos de que es todo tan fácil, pero cuando lo llevamos a nuestra vida, que Dios siga haciendo la obra en nosotros, tenemos que fijarnos en esta palabra y darnos cuenta de que el que persevera hasta el final, o persevera no el final que tú pones, sino hasta que Dios quiera. Al final hay bendición en la vida. Al final se cumplen cosas que son imposibles, porque hay mucha gente que desiste y dice: bueno, yo como no viene por aquí lo voy a buscar por este lado. Y como mi hija no es sanada, pues la voy a llevar a los mejores médicos. Y a lo mejor su hija es quizás sanada de ello, pero no liberada de lo otro. ¿Me entendéis? O yo estoy buscando, qué sé yo, qué situaciones de la vida, trabajo, pareja, sobre todo pareja a veces. Yo estoy buscando y a veces lo buscamos por nosotros mismos y como dicen en mi tierra, hacemos apaños. Pero Dios lo hace perfecto a su tiempo. Y hace lo que nadie puede hacer. Y Jesús sanó a esa hija. Algo que nadie podía hacerlo. Hay que perseverar, hermano. Hay que insistir. Hay que llamar a la puerta. Amén. Yo ayer me ponía a orar sobre esta palabra y decía: Señor, si tú dices que estás a la puerta, tú eres la puerta, dice.
Tú eres rápido, ¿no? Para amor, misericordia. Pero el Señor está a la puerta y dice que Él abre y que Él cierra. Él es el que tiene la autoridad. Puerta que tú abras o puerta que tú cierres, cuidado. Eso significa cuidado con las decisiones y los pasos que das. De volver atrás sobre todo, pero también de desviarte, de no seguir recto, de no seguir firme, de no ser constante. Y eso habla mucho. Amén. No sé los años que llevamos en la iglesia, aquí llevamos algunos años. Y claro, cuando tú estás un tiempo, dedicado en un lugar, pues como que ves las cosas, ¿no? Al principio todo lo ves bien, pero cuando llegas a un sitio y te estableces durante un tiempo, puede que las cosas no las veas como las veías al principio. Y ya ves el fallo de ves el fallo del pastor, ves aquel que no tal, y eso te hace que te debilite y que busques otro lugar y que vayas de iglesia en iglesia, de flor en flor. Y cada vez que te tiras un tiempo en ella, jolín, es que todo está mal. Es que el lugar donde voy, el Señor me pone ojos y veo que hay mucha injusticia. Yo doy gracias a Dios de que llevamos muchos años en este lugar. General Ricardo, aquí, y hemos pasado muchas cosas. Pero yo muchas veces honro a las personas que aquí perseveran, que insisten en ello, porque no han sido llamados por el pastor, sino tienen el llamado de Dios. Y en medio de las dificultades, en medio de lo que suceda, a mí quien me alimenta es Jesús. Y si yo tengo el llamado de estar aquí, yo perseveraré hasta el final. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 13, y vemos que fluctúa, ¿no? La iglesia fluctúan los ministerios. Fluctuar significa pues que hay más, hay menos, hay más calor, hay más frío, de que no es constante, no hay una constancia de perseverar sobre ello. Hay una dejadez, vuelvo a comenzar, vuelvo a venir, ahora desaparezco, ahora vuelvo. A mí me hablaba el Señor de insistir, de ser constantes, firmes, de que la justicia de Dios está con nosotros. Amén. En todo y para con todo lo que Dios nos ha llamado. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Los enemigos vienen contra mí. Momentos difíciles que nos hacen llorar, que nos hacen debilitarnos nuestra vida. Dice, y le dijo Eliseo: toma un carro y unas saetas. Tomó él entonces un carro y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afez hasta consumirlos. Amén. Abrió la ventana y miró hacia el oriente, hacia la puerta de oriente. A mí es un símbolo de mirar a Jesús. Jesús entró por la puerta de oriente a Jerusalén. Y para mí es un símbolo de poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. De que en los tiempos difíciles donde vienen afrentas de carros y enemigos contra nuestra vida, no huir, no desistir, sino mirar al Señor que está con nosotros. Dice Eliseo que le dijo: yo pondré, puso las manos sobre su arco y saeta de salvación, oración a Dios, perseverar orando. En vez de lamentar, de quejarnos, de pobre de mí, ponernos de rodillas y ponernos a orar y ayunar y a clamar a Dios y a pedir justicia en estos tiempos. Daniel dice que cuando llegó preso
de esclavo a Babilonia, dice que él se ponía de rodillas. Primero, no se contaminaba con la comida que había del rey. Comida buena, sí, que la comía el rey, pero él comía la comida de Dios. No se contaminaba, no aceptaba la contaminación del lugar donde había llegado. Y nosotros el pueblo se contamina rápido, absorbe del lugar donde llega pues todo lo que hay. Nosotros somos un pueblo escogido de Dios, llamados para ser luz, llamados para dar testimonio de quiénes somos, de lo que hay en nosotros. Amén. Y hubo un edicto donde decía que no se adorará a ningún Dios, solamente se adorará al rey, al emperador, al que supuestamente mandaba, pero él se ponía de rodillas, abría la ventana y oraba a Dios. No tenía miedo al hombre porque Dios estaba con él. Puede que llegue un día en el tiempo que también se prohíba, porque lo que pasó ayer pasará hoy. ¿Y qué sucederá con nosotros? Amén. Y dice que Eliseo le daba las fuerzas, porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo en nosotros. No es tu insistencia, no son tus fuerzas, es Dios contigo el que te da la capacidad de que puedas orar, de que puedas ponerte delante de Dios. Y si tú das el paso, Dios irá contigo. Amén. Y fíjate lo que dice la palabra, dice, porque herirás a los sirios en Afez hasta consumirlos. No prevalecerán contra ti los enemigos, porque Dios está contigo, porque Dios se ha placido en escogerte a ti, no para que desistas rápidamente en medio de una adversidad, sino para que seas firme, y eso te hará ver que te fortalecerás en la fe, de que prevaleciendo, verás la mano de Dios en ti. Amén. Fíjate lo que sigue diciendo, dice, y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Asiria las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Fíjate, a veces tenemos la ley del mínimo esfuerzo, se llama, ¿sí o no? He orado y no he escuchado nada. He pedido y la palabra dice que pedí y se os dará. Y yo he pedido, pero has pedido con insistencia. Has pedido un día y otro día. Dice, y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta que no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Pues un símbolo de que tenemos que estar firmes en el Señor, constantes. A veces yo muchas veces veo estos mensajes, ¿no? De orar por no sé qué, el no sé qué sigue ahí. Y nosotros nos cansamos de orar. Oramos 1 vez, 2 veces y lo dejamos. Hay que orar hasta el final. Hay que orar hasta tener contestación. La oración no es una oración solamente individual. La oración es una comunicación entre nosotros, el pueblo y Dios. En que el pueblo habla y Dios responde. Y nuestras oraciones a veces están interrumpidas porque no hay constancia en nosotros. Amén. Qué bueno es entender que la oración es pedirle a Dios y escuchar la voz de Dios. Jolín, pero es que no me ha escuchado. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí escuchando la voz de Dios. Moisés decía, no me moveré, vamos a empezar ya, que hoy hay buen día, vamos a comenzar el camino. No nos moveremos de aquí hasta que Dios nos hable. Y cuando veamos la nube de Dios que nos marque el camino, entonces comenzaremos, pero no nos moveremos. Y nosotros empezamos el día rápido sin contar con ello. O nosotros hemos clamado, porque mi voz de clamor ha sido una voz que se ha escuchado en todo el edificio. Mi clamor es una insistencia de mi corazón. Es un respeto, un temor a Dios, que me dice, no me moveré, no actuaré, sino es Dios el que me habla. Y yo tengo no una lucha, porque mi lucha no es contra Dios, pero yo tengo algo en mi corazón y es perseverar en mi oración, en mi clamar, hasta que Dios obre. La oración tiene que tener resultados.
La relación viva y eficaz es la que hay resultados. Y es la que te puede llevar a que puedas decir alguna vez, Dios provee, Dios es fiel. Para Dios nada es imposible. Amén. Eso lo dijo Job al final de sus tiempos. Tú y yo debemos de decirlo. No solamente de una enseñanza en unas letras, sino Dios provee, porque yo vi que había tiempos malos y yo persistí en luz, en testimonio, y Dios me dio la provisión. He visto tantas justificaciones. Pastor, yo vengo a confesarme de que he caído en fornicación o en adulterio porque estaban en los tiempos muy malos. Iba a morir, Persiste hasta el final. No adulteres tu vida. No vendas tu vida por un plato de lentejas porque tienes hambre. Clama a Dios y Él te alimentará. No lo vendas rápidamente tu primogenitura. Dios ha muerto por ti para que tengas victoria hasta el final. Porque Él tuvo victoria hasta la muerte, y la muerte en cruz. Y la muerte que tuvo fue sacrificio, fue sufrimiento. Pero hasta el final Él llegó. Y recibió el premio que era a lo que Él había venido. Morir para la salvación de tú y yo. Amén. No te detengas de golpear el suelo. No golpees 3 veces. Golpea, 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 golpea. Hasta que se rompan las puertas de bronce. Golpea. Hasta que veas la mano de Dios. Hasta que veas que Dios es verdad. Y esa es una palabra no solamente para los jóvenes, sino también para nosotros. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo soy un hijo de, y yo vengo a este lugar, yo vengo porque veo la mano de Dios y quiero ver que Dios es conmigo. Amén. Para acabar en Isaías 26, versículo 2 al 4, y este versículo me habla mucho y ha sido un versículo que me ha servido de mucha ayuda. El versículo 3 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Debemos de guardar la verdad, no la mentira. Debemos aceptar la verdad y no la mentira. Tenemos que tener el filtro del Espíritu Santo para desechar todo lo que es mentira, todo lo que es contaminación. Y solamente abrir las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón a la justicia de Dios, al reino de Dios. Pase lo que pase. Cuando vamos a bautizar, cuando hay bautismos y dices, ¿te comprometes ahora mismo a servir a Dios hasta el final? Sí. Aunque tu vida corra riesgo, sí. Es fácil decirlo, claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que hasta el final. Amén. Y debemos de ser, como dice su palabra, ¿no? Guardadores de verdades. Versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Qué bueno es tener paz en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Parece que hay paz cuando las cosas van bien, ¿sí o no? Cuando vienen tiempos de batalla, tiempos de ataques, tiempos de prueba, ni dormimos, ¿sí o no? Cuando vas a tomar una decisión, yo he visto esta semana que veo gente que han tomado decisiones y me han dicho, estaba intranquilo. Yo lo vi raro, yo a él lo noté raro, algo pasaba en él, porque no hay paz en tu corazón, porque no hay seguridad, porque la determinación que vas a tomar parece ser que Dios no te la ha aprobado. Pero el que tiene paz confía en Dios y duerme tranquilo, porque en Dios ha confiado. Amén. Porque vienen tiempos malos, vienen dificultades, vienen en bandadas contra mí, pero yo confío en Dios. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Piénsalo. ¿Vas a tomar alguna decisión? ¿Vas a girar a derecha, a izquierda? ¿Y cómo está tu corazón? ¿En paz? ¿O no duermes? A mí cuando pierdo el sueño y hay noches que estás, intranquilo por algo, es por alguna decisión que quizás
no tienes paz, no tienes esa fe. Pero el que tiene paz, pase lo que pase, yo estaré en paz con el Señor. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, nuestros pensamientos perseverando, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová para siempre, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué te hizo perseverar en el Señor? Pues alguna enfermedad, no lo sé, alguna situación difícil en tu vida. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Ese primer amor de conocer a Jesús. Pues vino en un tiempo difícil, ¿sí o no? Señor, si tú me ayudas, yo estaré contigo. Señor, Dios es bueno. Y Dios es por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Pediría al grupo de alabanza, vamos a adorar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo de adoración. Aleluya. Yo no sé cómo está tu vida, pero sí sé que nuestra vida es un cúmulo de decisiones, de situaciones, de preguntas, de tomar respuestas, de girar nuestro barco hacia un rumbo, de ir hacia derecha, hacia izquierda, de desistir. Yo quiero que tengas paz en tu corazón. A veces dices, Dios me ha hablado, y claro que Dios nos habla, Dios habla a sus hijos, claro que sí. Pero qué bueno es también que pidas consejo. Cuando no pides consejo, cuando no revelas, es una actitud de que quieres tomar tu decisión por ti solo, y a lo mejor no puede ser correcta. Es bueno que el hombre y la mujer pidan consejo, tomen decisiones sabias, orando, poniendo pruebas, y que Dios conteste. Digo de pedir consejo porque veo que últimamente el pueblo no pide consejo. Dios me ha hablado a mí y yo tomo esa dirección. Después ves consecuencias. El otro día me decían, el tiempo nos dará la razón. Sí. ¿O no? Pero sí es bueno que tengas paz en tu vida. El que tiene paz es el que confía. El que no tiene duda. El que se deja guiar por el Señor. La insistencia, la constancia, la perseverancia, todo viene de un fruto del Espíritu Santo. Todo viene de estar con el Señor. Aleluya, Señor, tú nos llevas en paz, Señor. Cuando confiamos en ti, cuando descansamos, cuando las decisiones que tomamos no son por las situaciones del mundo, sino porque tú nos guías. Estamos en paz, Señor, porque nada nos moverá de la roca. Porque tempestades, aunque vengan lluvias, aunque venga un ejército contra mí, tu palabra dice que no temeré. Yo estaré firme. Señor, haz que nuestros pies sigan en la roca, Señor, que no nos movamos a derecha e izquierda. Señor, danos las fuerzas, Señor, de seguir perseverando, Señor. Reconocemos que mejor es vivir en tu casa, que no queremos apartarnos, bendito Dios, Señor. Toma control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, tú eres la puerta. Que no entre mentira, que no entren injusticias, que no entre contaminación, que no entre, Señor, lo que el diablo quiere sembrar, sino que seamos guardadores de verdades. Seamos casa
y templo tuyo solamente, Señor. Danos fuerza, Jesús, danos valentía. Danos valentía, Señor, para estos tiempos tan difíciles. Dios mío, danos también discernimiento de estos tiempos. Señor, donde la injusticia quiere crecer, donde se quiere, Dios mío, caminar por los caminos de muerte, Señor. Haz que nosotros caminemos por tu camino, Jesús. Fortalece a la iglesia, Señor. Trae valentía a los jóvenes. Trae, Señor, Dios mío, fe, Señor, a cada una de nuestras vidas, Dios. Y que podamos seguir perseverando en ti. Gracias, Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Jesús. Gloria a Jesús. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Tú eres la fuerza y la roca de mi salvación. Aleluya. Aleluya. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Tú eres la roca y la puerta de mi salvación. Aleluya. Oh, te amo, Señor, fortaleza mía. Oh, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, Dios mío, en ti confiaré. Tú eres la roca y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Tú eres la roca y la fuerza de mi salvación. Oh, tú eres la roca y la fuerza de mi salvación. Por siempre